En prisión preventiva quedó el alcalde de Algarrobo luego de ser formalizado por el traspaso de más de 60.000 millones de pesos de las arcas municipales a 4 cuentas particulares. Para profundizar respecto a este caso de malversación de fondos, conversar de otros temas, conversamos con la directora ejecutiva de Chile Transparente, María Jaraquemada. María, bienvenida a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Hola Andrés, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, María. A ver, podemos sumar también el caso recién que conocimos, una inminente formalización de la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga. Está ahora justamente declarando por ese mismo tema el actual alcalde. Ni hablar del caso Audio, que tiene otras aristas. Pero ¿cuántas veces hemos conversado del tema municipalidades, María? Tanto por Vitacura en su momento, por San Ramón en su momento, por Las Condes también hay una investigación. Ahí sí hay una suerte de zona gris, cada vez más oscura, cada vez se parece más al negro, ¿no? Creo que he perdido la cuenta de las veces que hemos conversado de esto. Yo creo que eso es lo lamentable, porque realmente hemos visto en los últimos años cómo se sucede en casos de municipios. De hecho, a veces el Consejo de Defensa del Estado actualiza la información, porque en enero del año pasado señaló que 51% de los municipios tenían investigaciones por posibles casos de corrupción. Eso no significa que todos van a ser sancionados o declarados culpables, pero que la cifra había aumentado notoriamente en los últimos 10 años. Y creo que se actualiza la información, bueno, quizás nos podamos sorprender. Entonces, efectivamente, yo creo que estos datos sirven para darnos cuenta de dónde están los déficits institucionales o de implementación que tenemos en Chile. Y yo creo que hace un tiempo ya es un hecho que los municipios tienen ciertas debilidades institucionales, falta de control interna, falta de control externo, de transparencia, de rendición de cuentas, de contrapeso, que permiten que estos casos proliferen, y yo creo que obviamente eso es muy complejo. Y la respuesta ha llegado un poco tarde, está llegando, pero está llegando un poco tarde porque tenemos un proyecto de ley desde el año pasado que se está discutiendo en la Cámara de Diputadas y Diputados de Integridad Municipal, que pasó a la sala para votarse en la sala, y que contempla varias medidas que vendrían a tratar de superar este déficit institucional, pero mientras tanto nos seguimos sorprendiendo con estos casos. Ahora, yo sí quiero agregar que mirando el vaso un poco medio lleno, es bastante positivo que estos casos igual se estén detectando y que se estén persiguiendo. O sea, tenemos hoy en día a un alcalde en prisión preventiva, con una persona, una ex funcionaria, que incluso está confesa de la comisión de estos hechos, y por lo tanto eso también demuestra que algo estamos haciendo bien. Claro. Y además el año 2018 se cambiaron las sanciones, se subieron las sanciones por delitos de corrupción. Por lo tanto, probablemente de comprobarse los hechos que se le están investigando al alcalde de Algarrobo, que es fraude al fisco, pero también un cohecho, un delito de cohecho, lo más probable es que esto termine con presidio efectivo, cosa que antes de esa reforma en muchos casos no era, y también era fuente de percepción de impunidad. Sí, María, también se me había quedado en el papel, por ejemplo, el caso de Antofagasta, la exalcaldesa Karen Rojo que está en Holanda. También. O sea, podemos seguir eternamente sacando casos. ¿Tú ves una línea de conducta en todos estos casos que estamos analizando? Aquí claramente, claro, hay diferentes tipos de delitos que se están investigando, pero esto es parte también de esto de que al final uno podría pensar, claro, cuando conversamos de Torrealba, no, que lleva 25 años y era amo y señor de la municipalidad, pero también está el caso, por ejemplo, del diputado, del alcalde de Algarrobo u otro, que llevan un periodo. O sea, en el fondo, no siempre es necesario estar eternamente en un puesto para hacer prácticamente lo que quieran, ¿no? Sí, y de hecho yo estaba leyendo hoy día lo del caso de Algarrobo, y la verdad es que llama mucho la atención que se pueda hacer y deshacer tan fácilmente. Lo que contaban ahí los concejales era que él había desmantelado básicamente el departamento de tesorería, había puesto a esta persona que no tenía tanta experiencia profesional, de hecho ingresó el año 2018 haciendo una pasantía, y que ella tenía absoluto poder para girar cheques, y de ese modo en el fondo se había presuntamente robado la plata. Entonces yo creo que esto te demuestra ya estas falencias, donde efectivamente tienen mucho poder los alcaldes y alcaldesas y poco contrapeso a veces. Y ahí también nos dice de algo que durante mucho tiempo, y que hay bastante acuerdo en los distintos sectores, al menos técnicos, pero quizás no ha habido esa voluntad política, que es la reforma al empleo público. O sea, si nosotros tuviéramos efectivamente funcionarios y funcionarias de carrera, con las competencias adecuadas, esto sería mucho más difícil, porque cumplirían con su rol. Siempre alguien se puede corromper, pero se hace mucho más difícil que eso ocurra cuando efectivamente hay personas de carrera y que pueden levantar temas
frente a la autoridad de turno cuando no les parece adecuado. Pero si aquí un alcalde puede llegar, desmantelar ese departamento de tesorería y poner ahí a quien quiera, obviamente es mucho más fácil que esto ocurra y que nadie lo detecte, o las personas que están adentro incluso no se atrevan a hacer la denuncia porque pueden también correr riesgo en su fuente laboral. Sí, María, tú detallabas el caso de Algarrobo, también podemos profundizar lo que está sucediendo en Maipú. Lo decíamos que está declarando ahora el alcalde Tomás Bodanovich, pero esto tiene relación con la alcaldesa anterior. A ver, todavía no existe una fecha ni una solicitud de formalización, pero esto sería inminente. Aquí la investigación, estoy buscando los datos, Katy Barriga es investigada por el ente persecutor por un supuesto fraude de más de 90 y casi 100 millones de pesos mediante la renovación sucesiva de contratos y el pago de boletas de honorarios a la también querellada Andrea Monsalve Saavedra por servicios que no había prestado. Y otro antecedente en la mira de la Fiscalía es que a la profesional se le seguía pagando un sueldo a pesar de estar con licencia por enfermedad común por un plazo superior a los 3 meses. ¿Cómo ves el caso puntualmente también de la alcaldesa Katy Barriga? Mira, ese tipo de casos también se han visto en otros municipios. De hecho, la exalcaldesa de Viña del Mar, cuando era concejala, fue destituida por también pagos de horas extras, etcétera, que no correspondían. Entonces, hemos visto cómo también muchas veces a través de ese tipo de figuras se puede llegar también a hacer un fraude, y en ese sentido la transparencia activa ha funcionado relativamente bien porque ha permitido que ya sea concejales, ya sea organizaciones de la sociedad civil o medios de comunicación vayan detectando este tipo de situaciones y puedan hacer la denuncia respectiva. Y también vemos cómo, al parecer, el límite, acá en el caso de Maipú es distinto, pero sí, por ejemplo, en el caso de Vitacura u otros, el límite a la reelección, en el caso de alcaldes y alcaldesas, ha tenido un buen funcionamiento en el sentido de que ha permitido destapar este tipo de situaciones cuando se empiezan a generar durante muchos años consecutivos, tal como tú decías en el caso de Vitacura, cuando alguien es amo y señor de un municipio. Entonces, habrá que ver cómo siguen las investigaciones, pero es un tema complejo que no es primera vez que se levanta, donde pueden haber funcionarios o funcionarias que no ejercen las labores y que reciben igualmente un pago, o que trabajan horas extras que a uno le parece casi físicamente imposible. O sea, por las leyes de la naturaleza no se puede trabajar tantas horas, y igualmente eso ha ocurrido y ha estado en focos de investigación también de la Contraloría y del Ministerio Público. Yo recuerdo, María, la última vez que conversamos fue a razón del caso Convenios. Tú encabezaste justamente una comisión que le entregó una serie de propuestas a la autoridad para ir en eso, sí. Pero entre medio apareció el famoso caso Audios. ¿Cómo ves tú desde Chile Transparente? Porque eso ya también es de otro tenor, estamos hablando de montos, de grandes empresarios, de grandes fortunas, de quizás la dirección más, entre comillas, top de Servicio de Impuestos Internos. Aquí se fiscaliza a los peces gordos y uno ve detalles que al final, cuando uno va a pagar las contribuciones, va a pagar como cualquier ciudadano sus impuestos, uno dice, Dios mío, o sea, ¿cómo ves tú el tema del caso Audios desde tu posición de Chile Transparente? Nosotros lo vemos con preocupación. Obviamente los audios causaron sorpresa, especialmente porque tú dices por la presunta institución involucrada, la Comisión de Mercados Financieros, además, que es una institución muy nueva, que fue creada el año 2017 con los mejores estándares, y por lo tanto, obviamente nos llamó la atención. De Servicio de Impuestos Internos también nos llama la atención porque había estado envuelto en el fraude al FUT hace casi una década, claro, y había que fue el que llegó al final al caso Penta, el fraude al FUT. El caso Penta, o sea, ahí se abrió la caja Pandora, no sabemos si acaba de ocurrir algo similar. Y efectivamente nos preocupa. Obviamente hay que esperar las investigaciones, yo creo que eso es lo primero, pero ya al menos en el marco del Servicio de Impuestos Internos, al parecer algo habría, porque la información que se devela los audios, por lo que indica CIPER, es efectiva, y por lo tanto ya hay una persona desvinculada y hay varias suspendidas. Entonces yo creo que hay que esperar las investigaciones, pero de todas maneras preocupa, porque además, Andrés, nosotros estamos en una crisis de seguridad pública muy relevante para la ciudadanía, y el crimen organizado precisamente lo que hace es esto mismo, es penetrar ese tipo de instituciones como aduanas, como Servicio de Impuestos Internos, como la Unidad de Análisis Financiero, porque es la única manera de poder llevar a cabo sus operaciones. Entonces, si esto efectivamente está ocurriendo en mayor o en menor medida, que es lo que deberíamos saber con el correr de la semana, bueno, tenemos que fortalecer y blindar a estas instituciones y tener muy buenos procedimientos para tratar de detectar tempranamente este tipo de situaciones, porque si no, esto al final es como el paraíso para el crimen organizado, claro, y eso es lo que ocurre en otros países. Entonces yo creo que esta alerta no nos viene de más, y bueno, lo que está por determinar es cuán profunda podría ser esta red de corrupción, si es que es real.
Sí, puntualmente en el caso, por ejemplo, de impuestos internos, ya sabemos las decisiones que se han tomado, 4 directivos que están suspendidos, uno que el director de grandes contribuyentes que fue separado, pero por su rol sobre todo en esta dirección de Metropolitana Oriente, Sí. durante muchos años se está investigando de qué magnitud, pero ahí está la discusión, María, y aquí te dejo tú como especialista, muchos han dicho que impuestos internos quizás las decisiones deben ser más colegiadas, más filtros, que no sea tan discrecional la decisión, que no corresponda a una persona que sea la que tenga que decidir. Al final también se pone a veces como ejemplo que, como decías tú, la Comisión para el Mercado Financiero es más nueva y tiene filtros, tiene decisiones que no las toma solamente una persona, que ahí al final también te cuidas de que esto no pase solamente por la discreción o por el criterio de una persona. Mira, hay distintas medidas que se pueden ir adoptando para intentar evitar este tipo de situaciones. Una es esa, que en el fondo es que las decisiones pasen por más de una persona y por lo tanto tú vas dividiendo esa toma de decisión y es más difícil capturando tantas personas. La otra también es tener mucho más criterios objetivos y transparentes, disminuir la discrecionalidad. Y yo creo, y esto es algo que se ha planteado antes, yo creo, por ser transparente, yo creo que efectivamente podríamos tener criterios más objetivos y transparentes de cómo se toman las medidas, por ejemplo, de condonaciones de deudas tributarias. Que claro. Esto ha sido sujeto de crítica previamente porque efectivamente cada caso Ripley y otros casos hace un tiempo, ¿te acuerdas? Exacto. Y eso puede tener su lógica de recaudación, yo no critico eso, pero sí que hayan mejores criterios objetivos y transparentes donde todos podamos entender cuándo, por qué y cómo, y si le resta discrecionalidad a esa toma de decisión, que también, como vimos en el caso convenio, la discrecionalidad es muy peligrosa para la corrupción. Entonces yo creo que efectivamente se pueden mejorar los procesos, ya sea de estas distintas maneras, pero la idea yo creo que es hacerlo, porque también tenemos que siempre privilegiar la eficiencia. O sea, muchas veces la colegiatura entraba un poco a la toma de decisión. Entonces hay que ver cuál es el óptimo en este sentido, pero puede ser una muy buena solución para intentar evitar estos casos de corrupción. Sí, María, de acuerdo a todo lo que hemos hablado, que antes conversamos otras semanas, caso convenios, el caso audio, estos casos de la municipalidad, ¿Chile es un país corrupto a tu juicio? Todos los países tienen corrupción. En Chile, efectivamente, yo creo que en los últimos 10 años hemos estado sabiendo constantemente de casos de corrupción en las instituciones más relevantes. En general, nosotros reaccionamos con agendas regulatorias. Quizás antes no reaccionábamos tanto con las sanciones potentes que merecen estos casos. Yo espero que eso esté cambiando y es muy difícil saber si somos más o menos corruptos que antes, porque muchas veces podemos haber tenido mucha corrupción antes y no la conocíamos, o no teníamos unas leyes que la sancionaran adecuadamente, entonces es difícil saberlo. Si uno mira todos los indicadores internacionales, Chile ha bajado respecto de los puntajes que tenía hace 10, 11, 12 años atrás. Por lo tanto, efectivamente, si uno mira indicadores, seríamos más corruptos que hace 10, 12 años atrás, pero estamos muy por sobre el resto de los países de la región e incluso en algunos estamos por sobre algunos países más desarrollados como Italia, España, Portugal. Entonces yo creo que hay que tratar de dimensionar bien esto. Efectivamente, todo esto es muy escandaloso y tenemos que reaccionar de manera adecuada, pero también tenemos que tener muy claro que la corrupción que tenemos en Chile no es la misma y tan extendida como la tenemos en el resto de los países de América Latina y tenemos que guardar que eso siga así. Sí, pero nada nos asegura que sigamos así, pero tenemos que guardarlo y tenemos que seguir preocupándonos y ocupándonos. Porque pasaba mucho, sobre todo en años anteriores, no sé, uno veía lo que pasaba en Argentina u otros países en el entorno y siempre nos mirábamos con cierta superioridad, que nosotros éramos distintos, los jaguares éramos más transparentes y al final era como una cosa bien, como que solamente la creíamos nosotros, pero uno va viendo los casos y esto ocurre hace rato y parece que esa transparencia o ese halo de que aquí no había corrupción era bien débil. O sea, yo insisto, yo creo que corrupción siempre ha habido, pero incluso hoy en día le ponemos nombre de corrupción a cosas que antes le decíamos pituto o favor. Ya. Entonces también nosotros hemos aumentado nuestros estándares. O sea, mira, el año 99 fue la primera vez que se reformó después de 125 años el delito de cohecho. Y desde ese año se ha reformado 5 veces. Entonces yo creo que también nosotros hemos aumentado nuestros estándares. Entonces un poco como de dulce y de agraz. Porque en el fondo efectivamente podemos ver más casos, pero quizás es porque también los estamos nombrando como lo que son, estamos persiguiendo como lo que son. Entonces es muy difícil esa ecuación, pero insisto que nosotros estamos mucho mejor que América Latina, pero estamos peor que nosotros mismos hace 10 años atrás. Y esa comparación también tenemos que tenerla, en cómo estábamos hace 10 años atrás y estábamos mucho mejor. De hecho, entre el año 2012 y 2014 tuvimos el primer lugar en América Latina por sobre Uruguay. Nosotros ahora estamos 7 puntos bajo Uruguay.
Por lo tanto, efectivamente podemos estar mucho mejor y yo creo que esa baja es consecuencia de este deterioro que hemos visto y de todos estos casos que han salpicado básicamente a todas nuestras instituciones más relevantes. Y por último, ¿qué efecto tiene cuando veníamos de años en que hay una crisis de las instituciones en nuestro país por otras razones? Veíamos íbamos conversado del estallido, de reformas constitucionales, de una nueva constitución, pero cuando traemos aparejado esta seguidilla de casos, ¿qué efecto tiene al final, María, esto en la ciudadanía? Cuando conocemos el caso Convenio, el caso Audio, todas las municipalidades, que al final aquí el que tiene el mejor abogado al final puede hacer lo que quiere, el que tiene mejor buffet, el que tiene mejor defensa, al final puede tener casi una legislación para unos, una legislación para otros. ¿Qué efecto eso tiene en la ciudadanía? Sí, esa es una de las cosas que a mí más me preocupa, porque efectivamente hemos visto cómo ha caído la confianza en nuestra democracia, cómo de a poco va aumentando las personas que dicen que les da lo mismo vivir en democracia o en otro tipo de régimen, y eso obviamente es preocupante y yo creo que parte de todos estos casos tiene como consecuencia esto. De hecho, si uno mira muchas veces cuando se les pregunta por qué hay una mala evaluación de la clase política, de la política o las instituciones, la ciudadanía responde que es porque piensa que están para servirse a sí mismos, y eso obviamente es básicamente relacionado con la corrupción. Y también una encuesta reciente de la Universidad Alberto Hurtado con Criteria, hay un 60% de personas que justifican que en algunos casos puede haber autoritarismo. Y uno de los casos con más respuestas de por qué debería haber autoritarismo es cuando hay mucha corrupción. Entonces yo creo que tenemos que tener mucho cuidado que el efecto de la corrupción no es solo el soborno que se pagó, la plata que alguien se robó, el fraude tributario que se hizo, sino que además la desconfianza en las instituciones y finalmente en nuestra democracia. Y eso es muy, muy grave y por eso yo creo que tienen que sancionarse tan gravemente este tipo de irregularidades. María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente, te agradecemos esta conversación, este diálogo con Canal 24 Horas. Muchas gracias, buena jornada y buen fin de semana. Igualmente para ti, Andrés. Chao, chao. Son las 11 de la mañana con 30 minutos, nos vamos a la pausa. La primera pausa, la segunda parte de la mañana informativa.